viajando a Sinaloa cada que podía, con videos de su hermano recibiendo sobres de dinero de personas de dudosa reputación. Asimismo, gobernadores y presidentes municipales de su partido han sido vistos conviviendo y negociando con integrantes del narcotráfico, sin mencionar las imágenes de él saludando a la mamá del Chapo. Y no es Calderón, es Andrés Manuel. Y no es el PAN, es Morena. Esto es lo que hemos presenciado en los últimos años. Además, cuando se les acusa de que el narcotráfico gobierna, responden con: Calderón ya no es presidente. Y es que, a ver, ¿cómo puede ser la persona conocida por haberle declarado la guerra al narcotráfico, según ellos, resulte ahora el representante del narcotráfico en el gobierno? Aquí hay algo que no tiene ninguna lógica. Solo están echando humo para que no observemos lo que realmente está ocurriendo hoy. Y ya sé que muchos van a decir lo de García Luna, pero no era Calderón. Y son errores que se cometen dentro del gobierno que hoy tampoco quedan exentos los que están gobernando. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sucedido en México en los últimos 30 años. En cuestión de seguridad, lo vamos a recordar a partir de 1994, el famosísimo conflicto que se llegó a tener con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el cual, el 1 de enero de dicho año, se acabaron los enfrentamientos que buscaban combatir injusticias y conservar hasta cierto punto las costumbres del lugar. Es un movimiento que merecería un video solo para ellos, de horas de análisis, pero que vamos a resumirlo lo más posible. Era un grupo que no quería la intervención del Estado directamente y que piden, hasta hoy, que se les respete su territorio y sus costumbres locales, y están dispuestos a pelear por lo que ellos creen, lo que causó consecuencias fatales de ambos lados en 1993. Esto en su momento fue un gran escándalo. ¿Cómo es posible que el gobierno no pueda detener un levantamiento así antes de que suceda? Hoy, de hecho, se ve en otros lugares del país, pero con un movimiento no tan conformado ni con una visión tan solidificada como lo tuvo el EZLN. Y bueno, hoy en México, ahora ellos tienen miedo del gobierno actual porque ya han mencionado que parece que están colaborando con el narco. No son mis palabras. Pero pasemos a la transición del gobierno en el año 2000. México creía que las cosas iban a cambiar, que todo sería para mejor y que ahora sí la vida sería buena. Pero no sucedió. No sucedió porque, a pesar de que todos lo esperaban así, la realidad se impone. A pesar de que el ahora expresidente y persona non grata en Venezuela, Vicente Fox, prometiera que el primer día de su gobierno resolvería todos los problemas de México, la realidad termina por alcanzar. Por muchos lados, la inconformidad era legítima y real. Sin embargo, hay que decirlo, el mexicano no es idiota, pero sí es un romántico irreparable. Y es que ese romance irreparable también describe mucho de lo que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. No se puede entender México sin el romance mexicano. Hemos romantizado el gobierno de esa manera, como si el papi gobierno tuviera la facultad absoluta de decir: se hace lo que yo digo que se haga. La realidad, sin embargo, no es tan sencilla. Existen los sindicatos y hasta hace poco los órganos independientes que impedían que las personas ingresaran en estos conflictos absolutistas. El presidencialismo del PRI nos dejó una lección equivocada, ya que hay que recordar que los presidentes del PRI tenían acuerdos con sindicatos y organizaciones a nivel nacional, y así con muchas otras células a nivel nacional, que les permitían hacer lo que querían durante un tiempo. Y era algo acordado antes de que el presidente del PRI llegara al poder. Pero con el cambio de gobierno, el juego era otro. Tú no te llevarás la gloria que yo quiero. Así es el nombre del juego. Y así, en ese juego de intereses, se llevaron a los mexicanos de por medio. Entre los numerosos problemas que surgieron,
las reformas que se atrasaron, los partidos se ponían trabas mutuamente y solo buscaban que los mexicanos votaran de nuevo solo por ellos. El PRI buscaba regresar al poder, mientras que el PAN trataba de consolidarse como esa oposición que representaba una alternativa real para los ciudadanos. Sin embargo, ninguna de las dos cosas logró su cometido. Y además, ninguna de las dos fuerzas logró cumplir con lo prometido. Mientras que por un lado, el PRI y el PAN se disputaban el poder en el ahora extinto PRD, con la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, cuando militaba ahí, ganaba terreno aprovechándose del descontento social y promoviendo una ideología de izquierda que resonaba con los mexicanos. Hay que recordar que México, desde toda su historia, siempre ha tenido una inclinación a la ideología un poco de izquierda. Ese Trotsky, ese Diego Rivera, esa Frida Kahlo y muchas de las políticas públicas que trabajaron con el PRI de los 50, 60, 70, ese presidencialismo, ese paternalismo, es muy de izquierda. Pero, a pesar de que ganó terreno Andrés Manuel, en el 2006 Felipe Calderón llegó a la presidencia en medio de una escandalosa elección, ya que se creía que Andrés Manuel la había ganado. Sin embargo, en el recuento de los votos se demostró lo contrario. Calderón asumió el cargo en un contexto de reformas atrasadas por más de 10 años, atrasadas desde 1995, que seguían siendo necesarias, pero permanecían estancadas debido a la falta de acuerdos en el Congreso. Poco tiempo después, Calderón inició una lucha frontal contra el crimen organizado y los narcotraficantes, quienes en ese momento ya contaban con un enorme poder económico, social y algunos podrían alegar que hasta a cierto nivel militar. En esta situación habían permeado en las comunidades donde muchos niños crecían aspirando ya a convertirse en narcotraficantes. La violencia en México se encontraba en un preocupante aumento, lo que provocó en el sexenio de Felipe Calderón 120,463 homicidios dolosos. Este hecho se convirtió en un escándalo a nivel nacional y fue utilizado como bandera por el PRD, Andrés Manuel, y posteriormente por Morena, para criticar a Calderón, acusándolo de ser un presidente violento e incapaz de manejar la crisis de seguridad que vivía el país en ese momento. A pesar de las críticas, Calderón logró importantes avances, muchos de los cuales no se reconocen y probablemente no se reconocerán. Su gobierno promocionó estabilidad económica y certidumbre, lo que contribuyó a un crecimiento en el país en su momento. Sin embargo, dejó trabajo pendiente al finalizar su mandato, ya que no logró dar los golpes más significativos contra los principales cabecillas del narcotráfico. A pesar de que, según reportes del propio ejército, estaban a punto de conseguirlo. Así concluye un sexenio del 2006 al 2012, dejando un legado bastante incompleto. Luego llegó Peña Nieto. Y cuando llegó, sabiendo lo impopular que era la guerra contra el narco, un discurso alimentado por el propio expresidente Andrés Manuel, decidió retirar las tropas y no capturar a los cabecillas que ya estaban identificados y localizados. Yo recuerdo cuando niño que hubo un momento muy específico cuando llegó el Papa Francisco por primera vez a México, que me quedé hablando con un militar en ese momento, porque estábamos en las vallas. Y en ese momento le aprovechamos para preguntar, oye, ¿tú qué opinas de la guerra contra el narco, de todo este problema que ha surgido? Y nos comentó, estoy tremendamente decepcionado, porque ya que estábamos a punto de lograrlo, nos ordenaron retirarnos. Y yo vi amigos, compañeros, morir en el campo de batalla, morir en la línea de fuego. Yo me estuve poniendo en peligro también en ese momento. Y es triste pensar que toda esa batalla, toda esa pelea, fue para nada. Esa era la reflexión de un militar en aquel 2015 respecto a la retirada y dejar crecer a los narcotraficantes. Y esa misma sensación de que algo no cuadraba, de que fue una pérdida de tiempo, lo experimentamos
millones de mexicanos. México entró en una nueva y más peligrosa ola de violencia, todo a costa de ganar popularidad a corto plazo. Peña Nieto cerró su sexenio con la nada pequeña cantidad de 156,437 homicidios dolosos. Esto rompía el récord que Calderón había impuesto en su momento. Y aunque buscaba reducir la violencia, solo logró que ésta aumentara y floreciera. Otro fenómeno destacado en el sexenio de Peña Nieto fue el Pacto por México, el altamente criticado Pacto por México en el que los partidos políticos, que antes se bloqueaban mutuamente, decidieron repartirse el crédito y aprobar las reformas que para ese momento ya llevaban más de 20 años de atraso. Sin embargo, la implementación de estas reformas tuvo efectos limitados, porque aunque México ya no acumulaba 35 o 40 años de rezago, en áreas como el sistema educativo o el sistema energético, aún enfrentaba 20 años de retraso porque tardaron montones en pasar estas reformas. Esto dio pie a que la oposición en ascenso, Morena, utilizara esta situación como excusa para criticar. Entonces, este partido político Morena, en su etapa de consolidación, adoptó un discurso que cuestionaba la reforma educativa, la energética y muchas otras que habían pasado en el Pacto por México, argumentando que todo estaba mal. Y aunque tenían razón en señalar el atraso, las reformas propuestas por el nuevo gobierno no atendieron las necesidades reales del país en ese momento. Resulta que la cura salió peor que la enfermedad. Y así llegamos ya al lejano 2018, en el que Andrés Manuel, con Morena, llegaron contundentemente al poder por la narrativa que hemos venido platicando, que para este punto llevaban más de 25 años construyendo. Pues desde su unión al PRD hasta su toma de protesta, construyó duro y dale con 3 puntos principales que a nadie se nos olvida: la mafia del poder, los corruptos, la corrupción y el México violento. En 2018, AMLO y su equipo llegaron a la presidencia prometiendo acabar con la corrupción, la violencia, la inflación, y aseguró que en 5 minutos todo lo malo se resolvería. Así, los mexicanos caímos una vez más en el romance del 2000 que nos vendió Vicente Fox. Y es que, de nuevo, entender a México sin su romance es no entender a México. 18 años después, la historia se repitió. Nada se solucionó realmente y todo quedó aplazado, con escándalos como el de Segalmex, 200,000 homicidios dolosos más que Fox, Calderón o Peña Nieto, nuevas reformas educativas que incrementaron nuestro rezago de 20 a 35 años y reformas energéticas encabezadas por Bartlett, que nos llevaba de vuelta a las prácticas corruptas que afectaron al sistema electoral en su momento, del que tanto se quejó Andrés Manuel. Morena se posicionó como un movimiento supuestamente transformador, se promovió la narrativa de que Morena era la única solución y la unción de los enfermos capaz de curar a quienes se unieran a la causa. Sin embargo, el partido se consolidó como la fuerza política más grande de México, pero no por su renovación, sino por su base compuesta de políticos veteranos y corruptos, experimentados, repitiendo exactamente los patrones que juraron destruir. Y es que, en estos casos, el perro viejo no aprendió trucos nuevos. Todos los políticos que venían retrasados desde los años 70 y 80 tenían el legado político del PRI que tanto se quejaron. ¿Y qué es lo que iban a hacer al llegar a la política? Repetir los patrones que ellos conocían. El presidente se presentó como el ungido, cuya palabra siempre tenía la razón, convirtiéndose en el mejor comunicador político que México ha tenido en años. A pesar de promesas vagas, el gobierno endeudó al país, comenzando con la cancelación del aeropuerto que tanto criticó en su momento, para luego aumentar la deuda año con año, a pesar de que habían prometido lo contrario. Al cierre del sexenio, la deuda nacional alcanzó los 16.7 billones de pesos. Sí, billones, no millones, no 1,000 millones, no, billones de pesos. Para darnos una idea,
el equivalente a la construcción aproximadamente de 6,200 estadios azteca. Lo que deja la pregunta, ¿a dónde se fue todo ese dinero? En 2025 la deuda y los gastos aumentaron, pero no en salud, ni en seguridad, ni en educación, sino en programas sociales. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde encaja el narcotráfico en todo esto? Bueno, para entenderlo debemos dar un paso atrás. Al momento en el que Peña Nieto decidió retirar a las Fuerzas Armadas de las operaciones contra el crimen organizado. Si fueras el narcotráfico, ¿qué harías en ese escenario? Bueno, prepararte para enfrentar a futuras intervenciones militarizadas y planear a futuro un tema de negocio. Y esto fue exactamente lo que hicieron. Durante el sexenio de Peña Nieto la impunidad creció al igual que la violencia, con más de 150,000 homicidios dolosos registrados. El narcotráfico regresó a las guerras territoriales, consolidando su poder en Sinaloa. Se convirtió en el bastión del cártel de los Chapos, que a pesar de que ya teníamos un avance, ahora no había lugar a duda. Mientras que Guerrero pasó a tener más de 30 cárteles luchando por su territorio, Chiapas fue catalogado como un estado fallido debido al narcotráfico. Recordemos que el EZLN es de Chiapas. Y así el narcotráfico recuperó la fuerza suficiente para enfrentarse al gobierno. Ejemplos de estos incluyen el cártel Jalisco Nueva Generación, que en repetidas ocasiones mostró su poder con caravanas de vehículos blindados, sicarios en trajes de camuflaje y armas de uso exclusivo del ejército, que para un ojo no entrenado parecería que fuera el ejército. Una amenaza que en su momento no se tomó con la seriedad necesaria. Cuando AMLO asumió el poder, ocurrió algo muy peculiar. Y es que hay que recordarlo. Sinaloa se sumió en caos después de la toma de protesta de Andrés Manuel. Una semana de alta violencia y enfrentamientos mortales que culminaron con la captura de El Chapito. Sin embargo, de manera inexplicable, el gobierno decidió liberarlo. Y es que esto no tiene el más mínimo sentido, a menos de que hubiera una necesidad estratégica de mostrar un despliegue de poder. ¿Y recuerdan quién no apareció en las noticias en esa época? El Mayo Zambada. De aquí en adelante es pura especulación hasta que regresemos a los datos. Pero, ¿será posible que en el gobierno intervino en Sinaloa para enviar un mensaje a los chapitos mostrando que estaban del lado del Mayo y que debían mantenerse en calma? No hay una explicación razonable para que un gobierno deje en libertad a un narcotraficante de tan alto calibre tras el despliegue de todas las fuerzas del Estado en la ciudad bajo la excusa de busca y captura, así como pacificación. Esa acción inevitablemente generó más violencia, como finalmente ocurrió. Hoy, tanto los Chapitos como el Mayo están bajo la custodia de Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump está a punto de asumir nuevamente la presidencia de Estados Unidos. El ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ofreció un discurso contundente en el que señaló que México es clave en la producción de fentanilo, algo que el gobierno mexicano ha negado reiteradas ocasiones. Y además mencionó que Estados Unidos ofreció ayuda para combatir la crisis de seguridad, pero que el gobierno de México la rechazó. Ahora, Estados Unidos ha adoptado una postura firme. Y la postura es, aunque no estés conmigo, lo haré de todas formas. En el vecino del país, la crisis por consumo de drogas está afectando gravemente a su sociedad y economía, por lo que buscan erradicar el problema con o sin la cooperación de México, como lo dejó claro el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cabe recordar que AMLO en su momento dio la mano a la madre del Chapo. En repetidas ocasiones visitó Sinaloa en actos oficiales sin cámaras, ni reporteros, ni reportes al respecto sobre sus actividades. También se sabe que su hermano fue captado recibiendo sobres de dinero en efectivo de dudosa procedencia. A día de hoy, no sabemos cuánto dinero recibió realmente, ni si el crimen organizado estuvo involucrado,
Pero todos estos eventos y personajes permanecen protegidos por el sistema legal que hoy tenemos. El gobierno que se presumía transparente desde las mañaneras ha sido, en realidad, un agente de opacidad. La eliminación del INAI y los organismos autónomos ha contribuido al retroceso absoluto en la transparencia en México. Los problemas que enfrenta el país no se abordan de manera clara ni lógica, y los ciudadanos permanecen desinformados sobre lo que realmente hace o no hace el gobierno. Actualmente estamos inmersos en una lucha de egos. Un Trump dispuesto a demostrar su poder y un gobierno mexicano que alega autonomía, autodeterminación y soberanía, pero sin demostrar la capacidad lógica o transparencia. En este escenario, parece que nos dirigimos al despeñadero. México está pasando por la crisis de seguridad más grande de su historia y enfrenta el dolor de no saber lo que sucederá en el próximo año. No hay certidumbre, ni justicia, ni educación, ni una política energética adecuada, ni salud. Entonces, ¿qué sí hay? Lo que hay en México somos nosotros, los mexicanos. Somos quienes debemos aprender a dejar de romantizar nuestra política y comenzar a exigir derechos, transparencia, seguridad, bienestar real. Es momento de asumir nuestra responsabilidad, tomar el control, trabajar y no esperar a que el gobierno nos dé ayudas económicas. Ese dinero debería estar destinado a la salud, la seguridad, la educación, las carreteras, las obras de infraestructura, el agua potable, el mantenimiento del metro, en general, a mejorar nuestra calidad de vida. Pero hemos caído en la comodidad que nos ofrece el gobierno, una que nos adormece y nos hace olvidar lo que realmente importa. Lo que debe haber en México es esperanza, no una esperanza depositada en el gobierno, sino en nosotros mismos. Una esperanza de que los mexicanos nos levantaremos para luchar por lo que creemos y por lo que es nuestro derecho, por la justicia, por el amor a México, por una verdadera equidad y por el futuro que deseamos para nosotros, pero para nuestros hijos y nietos. Eso es lo que debe existir en México y tú eres parte fundamental para que esto ocurra. No podemos permitir que nos sigan poniendo en la posición de la apatía. Debemos luchar por lo que viene, trabajar por lo que necesitamos, soñar con lo que queremos y construir el México que merecemos. Sabemos que no será en 5 minutos, ni en 6 años, ni quizá en 10. Tal vez nosotros como tal no veamos la mejor versión de México, pero eso no debería desmotivarnos, es más al contrario. Debería llenarnos de orgullo porque a México le debe seguir yendo bien. Y le debe ir bien y mejor con cada generación. Hoy, en nuestras manos está iniciar este trabajo fundamental. Así que tú decides. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.